¿Saben cuál es el sonido de un corazón rompiéndose? Yo sí lo sé. Lo escuché perfectamente aquella noche de jueves, cuando encontré el teléfono de mi esposo desbloqueado sobre la mesa de la cocina. Mi nombre es Laura y voy a contarles la historia de cómo mi esposo me destruyó y cómo yo me vengué de la forma más dulce posible. Todo comenzó de la manera más estúpida que pueden imaginar. Esa noche, Marcos había olvidado su teléfono mientras se duchaba. Sonó un mensaje, solo iba a avisarle, lo juro, pero la pantalla se iluminó y ahí estaba todo. Mi amor, no aguanto más estas noches sin ti. Dile ya a esa estúpida que te vas. Mi corazón dejó de latir. Mis manos comenzaron a temblar tan fuerte que casi dejé caer el teléfono. Leí el nombre. Vanessa. Con dedos temblorosos abrí la conversación completa. Fotos, mensajes obscenos, planes de viajes, palabras de amor que yo creía que eran solo para mí. 8 años. 8 años de matrimonio. 2 hijos hermosos. Una casa que construimos juntos. Y este hombre, al que yo amaba con cada fibra de mi ser, me llamaba esa estúpida. Escuché el agua de la ducha cerrarse. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Caminé a la sala con las piernas temblando. Me senté en el sofá y esperé. Marcos salió con una toalla en la cintura, silbando como si nada estuviera mal. Tomó su teléfono, me miró y sonrió. ¿Qué pasa, Mo? Amor, te ves pálida. No podía hablar. Las palabras se ahogaban en mi garganta. Él se acercó, me besó la frente y dijo: descansa, te ves cansada. Esa noche dormí al lado de un completo extraño. O mejor dicho, no dormí nada. Pasé cada segundo mirando el techo, preguntándome cuándo había comenzado todo. Cuántas veces me había mentido. Cuántas veces había tocado mi cara con las mismas manos que tocaban a ella. Los siguientes 3 días fueron una tortura que no le deseo a nadie. Yo actuaba completamente normal. Preparaba el desayuno, sonreía, besaba su mejilla cuando salía al trabajo, pero por dentro me estaba muriendo. Necesitaba estar segura. Necesitaba más pruebas. Esperé a que saliera y revisé todo. Los extractos bancarios en su estudio. Ahí estaban. Restaurantes caros que jamás visitamos juntos. Hoteles de lujo. Regalos de joyería que yo nunca recibí. Todo pagado con nuestra tarjeta compartida. Con mi dinero también. Encontré recibos en los bolsillos de sus sacos. Lencería fina de tallas que no eran la mía. Perfumes exclusivos. Botellas de champán carísimas. Había gastado miles en esa mujer mientras yo compraba ropa de segunda mano para nuestros hijos. Mi estómago se retorcía con cada descubrimiento. Pero seguí buscando. Necesitaba verlo todo. Necesitaba saber exactamente con quién había compartido mi vida. El lunes por la noche lo confronté. Puse todos los papeles sobre la mesa del comedor. Las capturas de pantalla impresas, los extractos bancarios marcados con resaltador amarillo, los recibos, todo. Marcos, dije con voz firme, aunque temblaba por dentro. ¿Quién es Vanessa? Su cara cambió en segundos. Primero sorpresa, luego pánico y finalmente rabia. No culpa, no arrepentimiento, solo rabia. ¿Revisaste mi teléfono? ¿Quién carajo te crees que eres? Gritó golpeando la mesa. Me quedé helada. Él era el infiel, el mentiroso, pero estaba furioso conmigo por descubrirlo. Llevamos 8 años casados, Marcos. Tenemos 2 hijos. ¿Y me preguntas quién me creo que soy? Soy tu esposa. Se rió. Una risa cruel que jamás le había escuchado. Laura, despierta. Estos 8 años han sido una mentira. Dejé de amarte hace mucho. Vanessa es todo lo que tú no eres. Es joven, exitosa, apasionada. No se la pasa quejándose y jugando a la mártir como tú. Cada palabra era una puñalada, pero me negué a llorar frente a él. Jamás le daría esa satisfacción. ¿Y qué piensas hacer? Pregunté temblando. Me voy. Hoy empaco. Me voy con ella mañana. Puedes quedarte con esta casa mediocre y tu vida mediocre. Es lo que mereces.
¿Y los niños? ¿Qué les dirás? Ya arreglaremos algo. Les daré dinero, pero no voy a sacrificar mi felicidad por un error del pasado. Un error del pasado. Así llamó a nuestros hijos, a nuestra familia, a todo lo que construimos juntos. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? 2 años. 2 años completos, 24 meses de mentiras, 730 días de traición, miles de horas fingiendo que me amaba mientras planeaba su escape. Todos esos días trabajando tarde, esas conferencias, todo era mentira. No todo, dijo con frialdad. Algunas conferencias fueron reales, pero sí, la mayoría estaba con ella, y fueron los mejores momentos de mi vida en años. Esa noche, mientras yo lloraba encerrada en el baño, mordiéndome la mano para que los niños no me escucharan, Marcos empacaba en nuestro dormitorio. Lo escuchaba abrir cajones como si preparara unas vacaciones. Al día siguiente, cuando los pequeños se fueron con su abuela, Marcos salió por la puerta con 2 maletas. No hubo despedida, no hubo última mirada, nada. Simplemente se fue. Me dejó. Así de simple. 8 años de amor, de sacrificios, de construir una vida juntos, y se fue, como si yo fuera un mueble viejo. Los primeros días fueron los peores de mi vida. No comía. Apenas dormía 2 o 3 horas. Solo lloraba. Lloraba en la ducha. Lloraba cuando los niños dormían. Lloraba preparando el desayuno con manos temblorosas. ¿Cómo explicaría a mis hijos que su papá nos abandonó? ¿Cómo pagaría las cuentas? Yo había dejado mi carrera de diseñadora gráfica para cuidar nuestra familia. Marcos insistió. Yo ganaré el dinero. Tú cuida el hogar. Y como tonta le creí. Confié en él. Ahora estaba sola, sin ingresos, con 2 niños que alimentar, y un hombre que me usó y desechó como basura. Pero una tarde mi mejor amiga tocó la puerta. Me encontró destruida, en pijama sucio, cabello sin lavar, rodeada de pañuelos usados y platos sin tocar. Laura, mírate. Ese desgraciado te destrozó. Pero no vas a dejar que gane, dijo obligándome a sentarme. Conozco a la mejor abogada de divorcios de la ciudad, se llama doctora Méndez. Es cara, muy cara, pero es una guerrera. Y créeme, Marcos va a pagar por cada lágrima que derramaste. Algo cambió en mí en ese momento. La tristeza se transformó. El dolor se convirtió en algo diferente, algo caliente, algo poderoso. Rabia, furia, determinación. Tomé mi teléfono con manos que ya no temblaban y marqué el número. Estudio Jurídico Méndez y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito un divorcio y necesito que mi esposo pague por destruirme. Hubo una pausa. Luego esa voz profesional dijo, Señora, llegó al lugar correcto. La doctora Méndez puede recibirla mañana a las 10. Traiga todos los documentos, extractos bancarios, títulos de propiedad, contratos, cualquier evidencia. Y le prometo que ese hombre se arrepentirá del día en que decidió subestimarla. Colgué y me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, el rostro demacrado, pero había algo nuevo en mi mirada. Fuego. Marcos pensaba que yo era débil. Pensaba que me quedaría llorando eternamente como una víctima indefensa. Estaba a punto de descubrir el error más grande de su vida. Y esto apenas comenzaba. La mañana siguiente me levanté a las 6. Me duché, me vestí con la mejor ropa que tenía y me maquillé para ocultar las ojeras de no haber dormido en días. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí, parecía otra persona. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba hacer. Dejé a los niños en la escuela y conduje hasta el centro de la ciudad. El edificio donde estaba el estudio jurídico era imponente. De esos que te hacen sentir pequeña solo con mirarlo. Vidrios oscuros, mármol en la entrada, seguridad privada. Todo gritaba dinero y poder. Subí al piso 12 con el estómago hecho un nudo. La recepción era elegante, minimalista, intimidante. Una mujer joven con lentes me sonrió profesionalmente. ¿La señora Laura? Sí, soy yo. La doctora Méndez la está esperando. Por aquí, por favor.
Caminé por un pasillo largo hasta llegar a una oficina enorme con ventanales que daban a toda la ciudad. Y ahí estaba ella. La doctora Méndez no era lo que esperaba. Tenía unos 40 y tantos años, cabello negro perfectamente peinado, traje sastre impecable y una mirada que te atravesaba el alma. No sonrió cuando me vio, solo me señaló una silla frente a su escritorio. Siéntese, señora Laura, tenemos mucho de qué hablar. Me senté sintiendo que mis piernas no me sostenían. Ella abrió una carpeta nueva y tomó una pluma cara. Cuénteme todo, y cuando digo todo, es todo. No omita ningún detalle, por vergonzoso o doloroso que sea. Los detalles ganan casos. Empecé a hablar. Le conté sobre el teléfono, los mensajes, la confrontación. Le mostré todas las capturas de pantalla que había guardado, los extractos bancarios, los recibos, todo. Ella escuchaba sin interrumpir, tomando notas rápidas. Sus ojos se movían de los documentos a mí, analizando cada palabra, cada gesto. Cuando terminé de hablar casi una hora después, tenía lágrimas en los ojos otra vez. Pero esta vez no eran solo de tristeza. Había rabia también. La doctora Méndez cerró su carpeta y me miró directamente a los ojos. Señora Laura, voy a ser completamente honesta con usted. Su esposo es un cretino, pero eso no es suficiente para ganar en los tribunales. Necesitamos ser estratégicas, meticulosas e implacables. No entiendo, dije confundida. Lo que tenemos aquí es bueno, pero necesitamos más, mucho más. Se levantó y caminó hacia la ventana. Usted dice que su esposo tiene una empresa, ¿correcto? Sí, una empresa de consultoría. La fundó hace 5 años. ¿Con dinero de quién? Me quedé helada. Con nuestros ahorros. Yo vendí un departamento que heredé de mi padre para invertir en su negocio. Los ojos de la doctora Méndez brillaron. Perfecto. Eso significa que usted es socia de facto de esa empresa, lo sepa o no. ¿Firmó algo cuando él la fundó? No, nunca me hizo firmar nada. Dijo que era su proyecto y que no me preocupara. Grave error de él, muy grave. Volvió a sentarse y me miró con intensidad. Laura, voy a investigar cada centavo que su esposo tiene, cada cuenta bancaria, cada inversión, cada propiedad, y le garantizo que vamos a encontrar cosas que ni usted sabía. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque los hombres como su esposo siempre esconden dinero. Siempre. Y cuando tienen amantes, gastan sin cuidado, pensando que sus esposas son demasiado tontas para darse cuenta. Se inclinó hacia adelante. Pero usted no es tonta, ¿verdad, Laura? No, dije con voz firme. No lo soy. Bien, entonces aquí está lo que vamos a hacer. Voy a contratar a un investigador privado. Necesitamos documentar todo sobre la relación de su esposo con esa mujer, fotografías, videos, horarios, lugares, todo. Mi corazón latía rápido. ¿Eso es legal? Completamente. Él está en espacios públicos, no hay invasión de privacidad. Además, en casos de adulterio, esta evidencia es crucial para determinar la división de bienes y la custodia. ¿La custodia? Mi voz tembló. ¿Él podría quitarme a mis hijos? No si yo puedo evitarlo, pero necesitamos probar que él abandonó el hogar, que descuidó sus responsabilidades como padre, que gastó dinero familiar en su amante. Todo eso juega a nuestro favor. Me sentí mareada. Todo esto era demasiado. La doctora Méndez suavizó un poco su tono. Sé que es abrumador, pero confíe en mí. He manejado cientos de casos como el suyo, y siempre, siempre gano. ¿Cuánto va a costar todo esto? Pregunté temiendo la respuesta. Mis honorarios son de 5,000 por adelantado, más un porcentaje de lo que recuperemos para usted. El investigador privado cobrará aparte en total. Estamos hablando de unos 8,000 para empezar. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No tengo ese dinero. Marcos manejaba todas las finanzas. ¿Tiene tarjetas de crédito a su nombre? Sí, pero úselas. Considérelo una inversión, porque le prometo que vamos a recuperar mucho más que eso. Se levantó, indicando que la reunión terminaba. Tiene 24 horas para decidir. Si acepta, empezamos de inmediato.
Cada día que pasa, su esposo puede estar ocultando más activos. Me puse de pie sintiéndome extraña, asustada pero también emocionada de alguna manera. Hay algo más, dijo la doctora mientras caminaba hacia la puerta. A partir de ahora, no hable con su esposo directamente sobre nada relacionado con el divorcio, nada de llamadas emocionales, nada de mensajes suplicando. Toda comunicación debe ser a través de mí. ¿Entendido? Entendido. Y Laura me llamó cuando ya estaba en la puerta. Me di vuelta. Prepárese. Esto va a ser una guerra, pero las guerras se ganan con estrategia, no con emociones. ¿Está lista para pelear? Por primera vez en días sonreí. Una sonrisa pequeña pero real. Estoy lista. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. El miedo seguía ahí, pero había algo más. Esperanza, poder, una sensación de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan indefensa como Marcos pensaba. Esa noche, después de acostar a los niños, saqué mi tarjeta de crédito y llamé a la doctora Méndez. Acepto, hagámoslo. Excelente decisión, Laura. Mañana empezamos. Y le prometo que su esposo no sabe con quién se metió. Colgué el teléfono y por primera vez, desde que descubrí la traición, dormí profundamente. Porque ahora tenía un plan, tenía un ejército de uno, tenía a la doctora Méndez. Y Marcos estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a la mujer equivocada. La guerra apenas comenzaba. Y yo planeaba ganarla. Pasaron 2 semanas desde que contraté a la doctora Méndez. 2 semanas de silencio por parte de Marcos. Ni una llamada para preguntar por los niños. Ni un mensaje. Nada. Era como si nunca hubiéramos existido para él. Pero yo no estaba de brazos cruzados. La doctora Méndez y su equipo trabajaban día y noche. El investigador privado me llamaba cada 2 días con actualizaciones que me revolvían el estómago. Señora Laura, tenemos fotos de su esposo y la señorita Vanessa en un restaurante exclusivo. Gastaron más de $1,000 en una sola noche. Señora Laura, su esposo rentó un departamento de lujo para ella. El contrato está a nombre de él. 3,000 mensuales. Señora Laura, encontramos viajes al extranjero que usted no conocía. 5 viajes en los últimos 6 meses. Cada llamada era como recibir un golpe, pero al mismo tiempo, cada evidencia era una pieza más en nuestro rompecabezas legal. Una tarde, la doctora Méndez me citó urgentemente en su oficina. Cuando llegué, vi que no estaba sola. Había un hombre joven con lentes, rodeado de papeles y una computadora portátil. Laura, él es mi contador forense. Tiene información que necesita escuchar. El contador se aclaró la garganta y comenzó a explicar con voz seria. Señora Laura, hemos estado investigando las finanzas de su esposo durante las últimas semanas y encontramos irregularidades muy graves. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. Su esposo ha estado transfiriendo grandes cantidades de dinero de las cuentas compartidas a cuentas personales que usted desconocía. Hablamos de más de 200,000 en los últimos 2 años. Me quedé sin aire. ¿200,000? Correcto. Además, vendió acciones y propiedades que técnicamente eran bienes gananciales sin su consentimiento. Usó su firma digital falsificada en varios documentos. ¿Falsificó mi firma? No podía creerlo. La doctora Méndez intervino con voz dura. No solo eso, Laura. Su esposo abrió cuentas bancarias en paraísos fiscales. Tenemos evidencia de transferencias hacia esas cuentas. Estaba preparando su salida hace mucho tiempo. Sentí náuseas. ¿Cuánto tiempo? Al menos 3 años, respondió el contador. Esto fue planeado meticulosamente. Él sabía exactamente lo que hacía. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran de furia absoluta. ¿Cómo pudo?, susurré. ¿Cómo pudo hacerme esto? La doctora Méndez se sentó a mi lado y puso una mano en mi hombro. Porque pensó que usted nunca descubriría nada. Porque creyó que era más inteligente que usted. Porque los hombres como él siempre subestiman a sus esposas.
¿Qué hacemos ahora? Pregunté limpiándome las lágrimas. Ahora, dijo la doctora con una sonrisa feroz, lo destruimos legalmente. Tenemos suficiente evidencia para demostrar ocultamiento de bienes, fraude conyugal y falsificación de documentos. Un juez no solo le dará a usted la mayoría de los bienes, sino que podría enfrentar cargos penales. ¿Cargos penales? Mi voz sonó esperanzada. Sí. Falsificar su firma es un delito grave. Ocultar bienes durante un proceso de divorcio también lo es. Vamos a presentar todo esto en la demanda. Durante las siguientes semanas, trabajé más de cerca con la doctora Méndez y su equipo. Pasábamos horas revisando documentos, preparando declaraciones, construyendo el caso perfecto. Una noche, cuando los niños dormían, estaba en la cocina revisando papeles cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Laura, era la voz de Marcos. No la escuchaba desde hacía más de un mes. ¿Qué quieres? Dije con voz fría. Necesitamos hablar sobre el divorcio. Sin abogados, podemos arreglar esto como adultos. Me reí. Una risa amarga. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de abandonarnos? ¿Después de robar nuestro dinero? No seas dramática, Laura. Solo quiero que esto sea rápido y sin problemas. Te dejaré la casa y una pensión razonable para los niños. ¿Razonable según quién? ¿Según el hombre que gastó miles en su amante? Se quedó callado un momento. Luego su voz cambió, se volvió amenazante. No me obligues a pelear esto en los tribunales. Puedo conseguir abogados mucho mejores que cualquiera que tú puedas pagar. Ya veremos, dije y colgué. Inmediatamente llamé a la doctora Méndez y le conté de la llamada. Perfecto, dijo ella. Está asustado. Sabe que estamos investigando. Por eso quiere arreglar rápido. Pero no vamos a darle ese gusto. ¿Qué hacemos? Mañana presentamos la demanda oficial, con toda la evidencia. Va a ser un escándalo hermoso. Al día siguiente, la demanda de divorcio fue presentada oficialmente. 50 páginas de documentos, evidencias fotográficas, registros bancarios, todo era una obra maestra legal. La doctora Méndez solicitaba el 70% de todos los bienes gananciales, custodia completa de los niños, pensión alimenticia alta y compensación por daño emocional. Además, presentamos una denuncia penal por falsificación de firma y ocultamiento de bienes. 2 días después, Marcos recibió la notificación. Su abogado me llamó inmediatamente. Sonaba nervioso. Señora Laura, esto es excesivo. Mi cliente está dispuesto a negociar, pero estas peticiones son ridículas. La doctora Méndez tomó el teléfono de mi mano. Dígale a su cliente que no negociamos con ladrones. Nos vemos en la corte. Y colgó. Esa noche no pude dormir por los nervios, pero era diferente a antes. No era miedo, era anticipación. Marcos finalmente entendería que no era el hombre más listo de la habitación, que había subestimado completamente a la mujer con la que se casó, y que esa mujer estaba a punto de enseñarle la lección más cara de su vida. La fecha de la audiencia fue programada para un mes después. 30 días para que Marcos sudara. 30 días para que entendiera que esta vez no ganaría. Porque esta vez Laura no estaba sola. Esta vez Laura tenía garras y planeaba usarlas todas. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté a las 5 de la mañana con el estómago hecho un nudo. Había esperado este momento durante semanas, pero ahora que estaba aquí, sentía una mezcla de terror y emoción. Me vestí con un traje azul marino que la doctora Méndez me había recomendado. Necesitas verte profesional, seria, como una mujer que merece respeto, me había dicho. Me maquillé cuidadosamente, ocultando las marcas del estrés y el insomnio. Cuando llegué al juzgado a las 8:30, la doctora Méndez ya estaba ahí esperándome. Llevaba un traje negro impecable y su maletín de cuero. ¿Lista?, me preguntó. Lista, respondí, aunque mi voz tembló un poco. Recuerda lo que hablamos. Mantén la calma sin importar lo que diga o haga Marcos.
No reacciones emocionalmente. Eso es exactamente lo que él quiere. Asentí y entramos al edificio juntas. La sala de audiencias era intimidante. Madera oscura por todas partes, el estrado del juez elevado, filas de asientos como en una iglesia y ahí, en el otro lado de la sala, estaba Marcos. Lo vi y sentí que mi corazón se detenía. Se veía bien, como siempre. Traje gris claro, cabello perfectamente peinado. Esa sonrisa arrogante que solía encantarme, estaba sentado con su abogado, un hombre mayor con aspecto de tiburón. Marcos me miró y me sonrió, no una sonrisa amable, una sonrisa condescendiente, como diciendo, esto es una pérdida de tiempo. Me senté junto a la doctora Méndez y respiré profundo. Tranquila, susurró ella. Todo va a salir bien. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y mirada severa. Se sentó y revisó los documentos frente a él. Bien, dijo con voz grave. Estamos aquí por el caso de divorcio entre Laura y Marcos. Entiendo que hay temas complicados que resolver. ¿La parte demandante está lista para presentar? La doctora Méndez se puso de pie. Sí, su señoría. Y tenemos evidencia sustancial que presentar. Durante la siguiente hora, la doctora Méndez presentó nuestro caso meticulosamente. Mostró los extractos bancarios con las transferencias misteriosas, las fotos del investigador privado mostrando a Marcos con Vanessa en restaurantes caros, hoteles, viajes, los recibos de regalos costosos. Pero lo más impactante vino después. Su señoría, dijo la doctora Méndez mientras proyectaba documentos en la pantalla, tenemos evidencia de que el señor Marcos falsificó la firma de mi clienta en múltiples ocasiones para transferir bienes gananciales a cuentas personales. El abogado de Marcos se puso de pie inmediatamente. Objeción. Eso es una acusación muy grave sin fundamento. Tengo los documentos originales aquí, continuó la doctora Méndez sin inmutarse. Contratamos a un perito calígrafo que confirmó que las firmas son falsificaciones. Además, mi clienta tiene coartadas verificables de que no estaba presente cuando supuestamente firmó estos documentos. Vi cómo la cara de Marcos cambiaba, la arrogancia comenzaba a desvanecerse. El juez se inclinó hacia adelante, mirando los documentos con atención. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Más de 200.000, su señoría, transferidos sistemáticamente durante 2 años. Además, el señor Marcos abrió cuentas en el extranjero sin el conocimiento de mi clienta y transfirió fondos gananciales a esas cuentas. Eso es mentira, gritó Marcos poniéndose de pie. Su abogado lo jaló del brazo para que se sentara. El juez lo miró con dureza. Señor, siéntese y permanezca callado o lo sacaré de mi sala. La doctora Méndez continuó. También tenemos evidencia fotográfica y testimonial de que el señor Marcos abandonó el hogar familiar hace 2 meses. No ha visitado a sus hijos ni una sola vez. No ha proporcionado ningún apoyo financiero. Mientras tanto, gastaba miles mensuales en mantener a su amante en un departamento de lujo. Presentó las fotos del departamento donde vivía Vanessa, el contrato de renta a nombre de Marcos, los estados de cuenta mostrando los pagos. El juez revisaba cada documento con expresión cada vez más seria. Su señoría, continuó la doctora, mi clienta dejó su carrera profesional por pedido expreso del señor Marcos para cuidar del hogar y los hijos. Invirtió la herencia de su padre, 150.000, en la empresa del señor Marcos, empresa de la cual nunca la hizo socia legal, apropiándose de su inversión. Ella estuvo de acuerdo, protestó el abogado de Marcos. ¿Tiene algún documento firmado que lo demuestre?, preguntó secamente el juez. El abogado se quedó callado. La audiencia continuó durante 3 horas más. Cada vez que el abogado de Marcos intentaba defenderse, la doctora Méndez presentaba otra evidencia devastadora. Era como ver una demolición en cámara lenta. Finalmente, el juez pidió un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia. Durante ese tiempo,
Vi a Marcos discutir acaloradamente con su abogado en el pasillo. Me miraba de vez en cuando con una expresión que nunca le había visto miedo. Verdadero miedo. Cuando regresamos a la sala, el juez tenía su decisión. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó con voz grave. Y debo decir que este es uno de los casos más claros de ocultamiento de bienes y fraude conyugal que he visto en mi carrera. Vi cómo Marcos se ponía pálido. Por lo tanto, ordenó lo siguiente. La señora Laura recibe el 75% de todos los bienes gananciales, incluyendo la participación en la empresa que ella ayudó a financiar. Recibe custodia completa de los menores con régimen de visitas supervisadas para el padre. ¿Supervisadas?, exclamó Marcos. Silencio, ordenó el juez. Además, el señor Marcos pagará pensión alimenticia mensual de 5.000, más pensión compensatoria de 3.000 mensuales durante 5 años por el daño económico causado. Hizo una pausa y miró directamente a Marcos. Y estoy ordenando una investigación criminal por falsificación de documentos. El caso será remitido a la fiscalía. Sentí que no podía respirar. ¿Había escuchado bien? ¿Había ganado? ¿Realmente había ganado? La doctora Méndez apretó mi mano por debajo de la mesa. Marcos se puso de pie, furioso. «Esto es injusto. Ella me está robando». «¡Silencio!», gritó el juez golpeando el mazo. «Usted robó primero, señor, y ahora pagará las consecuencias. Si vuelve a interrumpir, lo declararé en desacato». Marcos se dejó caer en su silla, derrotado. Por primera vez desde que lo conocía. Lo vi realmente destruido. Salimos de la corte 1 hora después con la sentencia firmada. Afuera, bajo el sol de mediodía, me detuve y respiré profundo. «Lo logramos», susurré. «No, Laura», dijo la doctora Méndez sonriendo. «Tú lo lograste. Tú tuviste el valor de pelear. Esa noche, cuando acosté a mis hijos y les dije que todo estaría bien, lo dije de verdad por primera vez en meses. Porque Marcos había aprendido la lección más importante de su vida. Nunca subestimes a la mujer que te amó con todo su corazón. Porque cuando esa mujer decide pelear, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla». Han pasado 6 meses desde aquel día en la corte. 6 meses que cambiaron mi vida completamente. Hoy me desperté en mi casa, la misma casa donde viví con Marcos, pero que ahora se siente completamente diferente. Ya no huele a traición y mentiras. Ahora huele a café fresco y a las risas de mis hijos jugando en el jardín. Dejé que me contaran cómo terminó todo, cómo Marcos cayó desde su pedestal de arrogancia hasta tocar el fondo más bajo que pueden imaginar. Después de la sentencia, las cosas se movieron rápidamente. La empresa que Marcos había construido con mi dinero tuvo que ser valuada. Resultó que valía mucho más de lo que él admitió. Mi participación del 75% significaba casi $1.000.000. $1.000.000 que él tuvo que pagarme. Pero lo mejor, lo absolutamente delicioso, fue ver cómo su vida perfecta con Vanessa se desmoronó pieza por pieza. Resultó que Vanessa no estaba enamorada de Marcos, estaba enamorada de su dinero. Cuando se enteró de la sentencia, cuando supo que Marcos tendría que pagar pensiones millonarias y que su empresa estaba en problemas financieros, desapareció en menos de una semana. Me enteré por mi amiga, quien lo vio un día en un café barato del centro. Marcos estaba solo, demacrado, con barba de varios días. Ya no era el hombre arrogante y pulcro que conocí, era una sombra de sí mismo. La investigación criminal por falsificación de documentos avanzó. Su abogado logró un acuerdo para evitar la cárcel. Pero Marcos tuvo que pagar una multa enorme y quedó con antecedentes penales. Su reputación profesional quedó destrozada. Varios clientes importantes cancelaron contratos cuando se enteraron del escándalo. La empresa que tanto amaba comenzó a hundirse. Tuvo que vender su participación restante por una fracción de lo que valía solo para pagar sus deudas legales. El departamento de lujo donde vivía con Vanessa tuvo que dejarlo. Ahora viven en un lugar pequeño en las afueras de la ciudad.
Conduce un auto viejo porque tuvo que vender el suyo para pagar las pensiones atrasadas. Y lo más irónico de todo es que ahora trabaja para la empresa que compró su parte del negocio. Es un empleado regular con un salario regular, ya no es el jefe, ya no es el dueño de nada. Mientras tanto, yo florecí de maneras que nunca imaginé posibles. Con el dinero de la sentencia, hice algo que siempre soñé, pero nunca tuve el valor de hacer. Abrí mi propio estudio de diseño gráfico. Recordé quién era antes de convertirme en la esposa de Marcos, recordé mis sueños, mis ambiciones, mi talento. Empecé pequeña, trabajando desde casa, tomando proyectos aquí y allá, pero mi trabajo era bueno, muy bueno. Los clientes comenzaron a llegar por recomendación. En 3 meses ya tenía más trabajo del que podía manejar sola. Ahora tengo una oficina pequeña pero hermosa en el centro. Contraté a 2 diseñadores jóvenes y talentosos. Estamos creciendo cada mes. Mi negocio es mío, construido con mi esfuerzo, mi creatividad, mi determinación. Mis hijos están mejor que nunca. Al principio fue difícil explicarles por qué papá ya no vivía con nosotros. Pero los niños son más resilientes de lo que pensamos. Se adaptaron. Y honestamente, están más felices ahora que no hay tensión constante en casa. Marcos los ve cada 2 sábados bajo supervisión, como ordenó el juez. Al principio intentó ser el padre divertido, comprándoles cosas para compensar su ausencia. Pero los niños son inteligentes. Saben quién estuvo ahí cuando importaba. La relación con mis hijos es más fuerte que nunca. Les enseñé que no importa cuántas veces te tumben, lo importante es levantarse. Les enseñé que las mujeres son fuertes, valientes, capaces de cualquier cosa. Y la doctora Méndez, esa mujer feroz que cambió mi vida, se convirtió en algo más que mi abogada. Se convirtió en mi amiga. Cenamos juntas una vez al mes, me aconseja sobre decisiones de negocios. Me recuerda constantemente lo lejos que he llegado. Laura, me dijo la última vez que nos vimos, eres la prueba viviente de que la venganza no tiene que ser destructiva. Puede ser constructiva. Tú no destruiste a Marcos. Él se destruyó solo. Tú simplemente te salvaste a ti misma. Tiene razón. Yo no arruiné a Marcos. Sus propias acciones lo hicieron. Sus mentiras, su avaricia, su arrogancia. Yo solo me aseguré de que pagara las consecuencias. Hace 2 semanas, algo increíble pasó. Estaba en mi oficina trabajando en un proyecto grande cuando recibí una llamada inesperada. Señora Laura, soy Patricia. Nos conocimos brevemente en el estudio de la doctora Méndez. La recordaba vagamente, una mujer que estaba en la sala de espera un día. Mi esposo me engañó igual que el suyo, continuó con voz temblorosa. Pero yo no sé qué hacer. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Me quedé callada un momento, recordando cómo me sentía yo hace apenas un año. Patricia, le dije suavemente, eres más fuerte de lo que crees y no estás sola. Terminé dándole el número de la doctora Méndez y quedando en tomar un café con ella. Cuando colgué, me di cuenta de algo importante. Mi historia no era solo mía, era de todas las mujeres que han sido traicionadas, subestimadas, abandonadas. Y si mi historia podía darle fuerza a una sola mujer más, entonces todo el dolor había valido la pena. Esta mañana, mientras tomaba café en mi jardín, viendo a mis hijos jugar, pensé en Marcos. No con odio, no con amor, solo con indiferencia. Él era mi pasado, un capítulo doloroso pero cerrado. Mi presente es brillante. Tengo un negocio próspero, hijos felices, amigos leales, independencia financiera y, lo más importante, me tengo a mí misma. A veces me preguntan si volvería atrás y cambiaría algo. Si hubiera preferido nunca descubrir la traición, seguir viviendo en la mentira. Y mi respuesta siempre es la misma. No, porque esa traición, por más dolorosa que fue, me liberó. Me obligó a recordar quién era antes de perderme en ser la esposa de alguien. Me devolvió mi fuerza, mi voz, mi poder. Marcos pensó que destruirme sería fácil.
Pensó que yo era débil, dependiente, incapaz de sobrevivir sin él. Se equivocó tan profundamente que ahora paga el precio cada día de su vida. Mientras él vive en un departamento diminuto, trabajando para otros, viendo a sus hijos solo bajo supervisión, yo construí un imperio desde las cenizas de mi matrimonio. Y eso, amigas que me escuchan, eso es la verdadera venganza. No es hacerle daño a quien te lastimó. Es florecer tan brillantemente que tu éxito sea su mayor tormento. Mi nombre es Laura. Y esta fue mi historia de cómo un hombre intentó destruirme y terminé más fuerte que nunca. Si están pasando por algo similar, recuerden esto. El dolor es temporal, pero la fuerza que ganan es para siempre. No se rindan, no se queden calladas. Peleen por lo que merecen, porque ustedes, como yo, son mucho más fuertes de lo que nadie jamás les dijo. Y su mejor capítulo no ha sido escrito todavía. El mío apenas comienza.